Buenos días, hermanos. Vamos juntos. Nuestro Padre, gracias por la oportunidad otra vez de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Oh Señor, hemos recibido tanto gracia de ti. Ayúdanos, oh Señor, de usar cada respira, cada momento aquí en esta tierra, para tu honra y gloria. Capacítanos, oh Señor, por medio de tu palabra, para ir y hacer discípulos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues seguimos con nuestro estudio de las disciplinas espirituales, de las cosas que por la gracia de Dios necesitamos hacer para madurar como cristianos. No queremos quedar en el mismo estado que estamos ahora. Queremos más y más ser como Cristo. Y para hacer esas cosas, primeramente necesitamos el Espíritu en nosotros. Entonces, primero necesitamos creer en Cristo, tener nuestros pecados perdonados para recibir el Espíritu Santo. Segundo, por nuestra parte, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la Biblia, necesitamos leer la Biblia cada día, meditar en la Biblia, memorizar la Biblia, estudiar la Biblia. Como un bebé que no tiene leche no va a crecer, el creyente en Cristo que no lee su Biblia no va a madurar, no va a crecer. Cada día comemos de la palabra. También necesitamos orar. Es un privilegio orar. Es comunicar con el Rey del Universo. Y la palabra y la oración van juntos. La palabra es Dios hablando a nosotros. La oración es nosotros hablando a Dios. Y es esta comunicación, esta relación que es importantísimo en siendo discípulos o seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro último estudio sobre las disciplinas espirituales tocamos la importancia del evangelismo. Evangelizar es proclamar las buenas noticias de Jesús. Tal vez todos nosotros no tenemos el don de evangelizar, pero cada creyente en Cristo debe tener, primeramente, la habilidad debe creer y debe tener la habilidad de explicar cómo Dios creó el universo. Nos creó en su imagen. Que hemos pecado y merecemos la muerte. Que Dios en amor envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz. Él llevó nuestra culpa cuando se murió. Y Él resucitó el tercer día. Y Él proclama que todo que arrepienta y cree en Él tiene perdón de los pecados y vida eterna. Este mensaje sencillo, pero como hemos visto, es poderoso para salvar eternamente y cambiar la vida. Cada creyente debe tener debe madurar hasta el punto que podemos explicar esos puntos esenciales de la fe. El evangelismo es primer parte de una disciplina espiritual más grande que vamos a tocar hoy. Y esta es la disciplina de hacer discípulos. Hacer discípulos. Nuestro texto primario que vamos a tocar es Mateo 28, pero antes de leerlo, quiero ir a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Ayer tuvimos la oportunidad de celebrar la vida del abuelo y Reina estaba compartiendo de Génesis 1, 27, 28, cómo Dios ha dicho a nosotros que seamos fecundos y multiplicamos y llenamos la tierra, y como de un hombre puede venir una familia tan grande de muchas generaciones.
Y esta idea de siendo fecundo y multiplicando es una idea que está conectado en el libro de Hechos, como la iglesia crecía, multiplicaba después del día de Pentecostés. Y un versículo aquí que quería tocar, Hechos 6, versículo 7, dice: la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La idea es que nota otra vez, la palabra de Dios crecía, y porque la palabra estaba siendo enseñado y vivido por el pueblo de Dios, el número de los discípulos multiplicaba en gran manera. Lo que tenemos aquí es una ilustración de esta idea, que de una persona compartiendo la palabra, discipulando dos otros, si cada uno predica la palabra, comparte la palabra, imparte su vida, o a dos otras personas, se multiplica. De una persona puede venir, podemos decir, generaciones, o multiplicando discípulos a muchos. Pero piensa por un momento, si esa persona no ha discipulado a esos dos, no habrían los 16 aquí. Si esta persona ha discipulado a esos dos, pero si esta persona decidió, no solamente el evangelio iba a terminar con ella, no compartirlo con otros, todo el resto aquí no iba a escuchar la palabra. Entonces, aunque tal vez sentimos incapaces o sentimos tal vez inútiles, ¿quién soy yo? Con esa persona enfrente de mí, de tratar de discipularle, no podemos ver cómo Dios va a usar esta relación para multiplicarlo por muchos más. Entonces, tenemos que ser fiel a esta llamada que Dios nos ha dado de hacer discípulos, y Dios va a multiplicar nuestros esfuerzos. Entonces, pasa conmigo, por favor, a Mateo 28. Nuestro texto de hoy viene al fin del Evangelio de Mateo y viene en el contexto de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús ha muerto por nuestros pecados, resucitado el tercer día, y sus discípulos, a este punto los 11 que ha seguido a Jesús durante su ministerio terrenal, muchos tenían miedo, muchos tenían temor por perder a su maestro. Pero en versículos 16 a 20, Dios, el Cristo, resucitado, habla otra vez con sus discípulos y le da un trabajo, una comisión para ser discípulos. Dice Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandamiento esencial en estos versículos encontramos en versículo 19, hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, para comenzar, quiero definir un poco qué es un discípulo, qué significa hacer discípulos. Y después quiero ver de este pasaje por qué, en el versículo 18, ¿por qué debemos hacer discípulos? La respuesta en corta es porque Jesús es Rey, con toda autoridad. Después vamos a ver a quién debemos discipular. A todas las naciones, comenzando con nuestras familias. Y finalmente, ¿cómo evangelizamos?
Y vamos a verlo en 3 partes, en versículos 19 y 20, que primeramente comienza con evangelismo y bautismo. Segundo, con enseñanza. Enseñanza por la palabra, por la Biblia, y enseñanza de la vida vivida con una otra persona, con el ejemplo, imitando a Jesús. Y finalmente, un ánimo, que Jesús está con nosotros en esta obra, que su Espíritu está en nosotros y por eso tenemos el poder, somos capaces para hacer esta obra. Comenzamos entonces con una definición. ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien tiene el versículo de memoria de hoy, Lucas 6:40? Pasamos juntos a este versículo, Lucas 6:40. ¿Eso no tiene? No. Lucas 6:40 dice: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Otra vez. Un discípulo no está por encima de su maestro, más bien todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Un discípulo es sencillamente un alumno con un maestro, quien aprende de su maestro. Pero es más que un estudiante quien se sienta en su silla, en clase, y recibe datos de información y después vive como quiera. Es un alumno que es como un aprendiz, quien sigue el ejemplo de su maestro. Porque dice, el fin, la meta es, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Es más, incluye la información, pero es más que eso. Es una cambia de vida, un estilo de vida, siguiendo los pasos del maestro. Este es lo que significa de ser un discípulo, es ser un seguidor de Jesús. Pasa conmigo a Marcos 6. Perdón, Marcos 8. Marcos 8, versículo 34. La palabra de Dios dice, llamando a la multitud y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de ser un cristiano es un llamado de seguir a Jesús. El ejemplo y la vida de Jesús no fue fácil. Él se humilló, vivía una vida perfecta y se murió en una cruz por nosotros. Y Jesús nos llama, si quieres seguirme, niégase a sí mismo. Tu vida anterior de pecado, toma tu cruz. Vamos a ser perseguidos, odiados, pero identificamos con Cristo en el bautismo y seguimos a Jesús. A veces hay confusión. Hay una distinción entre los cristianos y un grupo que son los discípulos. Y no es así. En Hechos 11, 27, la iglesia de Antioquía dice que por primera vez los discípulos eran llamados cristianos. Un cristiano es un discípulo de Cristo. Un cristiano, alguien quien profese ser un creyente en Cristo, también debe ser un seguidor de Cristo. Él es nuestro maestro, nuestro rey, nuestro patrón. Queremos seguirle con todos los aspectos de nuestra vida. Lo hacemos imperfectamente, tristemente, pero necesitamos madurar, crecer como discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué es discipular? Es ayudar a otros a seguir a Cristo. Porque todos nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a seguir a Cristo.
hacemos eso, como vamos a ver, en dos maneras específicamente en este pasaje. Enseñar por la palabra de Dios y enseñar por el ejemplo de nuestras vidas. Cuando pasa conmigo, regresamos a Mateo 28. Con estas definiciones, primeramente queremos ver el por qué. ¿Por qué o con qué autoridad debemos hacer discípulos de otros? Versículo 18 de Mateo 28 dice: acercándose Jesús les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Piensa eso. Toda autoridad en los cielos y en la tierra pertenece a Cristo. En otras palabras, Jesús es Rey del universo. Recuerda en su tentación cómo Satanás le tentó de solamente adorar a Satanás y él daría toda autoridad. Él sería rey de la tierra. Pero Jesús respondió: no, solamente a Jehová servimos, solamente a Dios adoramos. Él no podía recibir su reino hasta que Él se fue a la cruz para morir por pecadores como nosotros, para que también podamos ser parte de su reino perdonado. Pero con su resurrección, Romanos 1 dice que Él fue proclamado el Hijo de Dios, el Rey. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Él es Rey, Él tiene toda autoridad. Y Él nos envía como sus embajadores de proclamar a ese mundo: Jesús es Rey. Y Él ha muerto por pecadores como nosotros y podemos ser reconciliados con Él, doblar la rodilla a Él y ser parte de su reino. Esta es nuestra autoridad. Cuando estaba en la universidad y estudiando en México, estaba en este programa, viviendo en el programa de intercambio, en la casa de una mujer de los Estados Unidos, quien estaba viviendo allí, no fue creyente. Y ella odiaba que pase mucho tiempo con los misioneros ahí tocando puertas, compartiendo la buena noticia. Él me dijo: ¿quién eres tú para tratar de cambiar su cultura, cambiar sus creencias? Y mi respuesta fue: pues si es mi filosofía o mi cultura que estoy tratando de esforzar a otros a creer, este es orgullo. No es correcto, porque no soy más inteligente que ellos, mi cultura no es mejor que suyo, pero soy un embajador de alguien con más autoridad que yo, con muchísimo más sabiduría que yo. Él es mi creador y mi rey, su nombre es Jesús. Y Él me ha enviado para ser discípulos en su nombre. Él ha creado a esas personas, y Él ama a esas personas, y Él quiere salvar a esas personas, y me ha enviado para ser sus pies, para ser su voz. Pero no es mi autoridad, es su autoridad. Tenemos que tener esa confianza, que no es nosotros hablando, venimos de parte de Jesús. Y es el amor de Cristo que nos impulsa de ir y proclamar esas cosas. Y dedicar toda nuestra fuerza, sabiendo que al fin de cuentas la fuerza no es nuestra, es de Jesús, con toda autoridad en los cielos y la tierra. Y también todos los recursos, todo lo que necesitamos por esa obra tenemos, porque tenemos Cristo. No necesitamos más. Él es suficiente por nosotros en esta obra. Segundo, el por qué, a quién. ¿Quién debemos discipular? Versículo 19. Dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos este plan global de Dios para salvar almas. Él llamó a Abraham para ir de Ur de los Caldeos, ir a la tierra prometida, porque por medio del pacto que Dios hizo con Abraham, Él iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. En Apocalipsis encontramos alrededor del trono del Cordero, hay personas de cada tribu, cada nación, cada lengua, proclamando las maravillas de Jesús. Dios ama al mundo.
todas las naciones y somos llamados para ir y predicar. Y esta es la motivación por las misiones a otros países, pero también es la motivación por nuestra misión aquí en McKinney, en nuestros otros, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. La palabra aquí traducido vaya o ir, literalmente es cuando estamos en camino. Entonces, incluye que debemos salir de la casa, los que son llamados deben ir a otros países para proclamar, pero tiene más la idea que en todo lo que estamos haciendo, cuando vamos al mercado, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en camino, hacemos discípulos de los que están alrededor de nosotros. Y con eso en mente, nuestra primera responsabilidad debe ser discipular a nuestras familias. 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Padre, madre debe discipular a sus hijos. Y es una inversión en generaciones de bendición por su familia. Estaba hablando con Mark al principio de la descendencia de Jonathan Edwards y como ellos han, un teólogo de hace 200 años y han hecho estudios de sus generaciones y tantos misioneros, pastores, vicepresidente, muchos que han hecho mucho para el reino de Dios. Y fue por su dedicación al Señor y a su familia. Entonces, ese es parte de nuestro ministerio, es haciendo discípulos. Como esposos, debemos discipular a nuestras esposas, también a nuestros hijos, con nietos, con nuestros nietos, con la otra familia. Dedicamos tiempo allí, a lo más cerca a nosotros. No terminamos allí, pero comenzamos allí. Entonces, la primera cosa que quiero hacer es, para que todo eso no es teoría, piensa por un momento. ¿Quién vas a discipular? Todos nosotros somos llamados a ser discípulos. Piensa, necesitamos poner eso en más oración. Esa será parte de la tarea, es orar más. Señor, ¿a quién debo dedicar mi tiempo? Pero piensa, tenga a alguien en mente. Una persona específicamente a quien quieres ayudar de madurar en Cristo, ayudar a seguir a Cristo mejor. Piensa en esa persona. Ok, con esa persona en mente, llegamos a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vamos a discipular a esa persona? Versículo 19. Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer paso de discipulación, según Mateo, es el bautismo. Pero ese es parte de lo que podemos llamar la conversión, según incrédulo. Paso conmigo a Marcos 16. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan podemos combinar la gran comisión. Hay diferentes aspectos de la gran comisión enfocado en cada uno de esos evangelios. Y en Marcos 16, versículo 15 y 16, Jesús dice a sus discípulos, versículo 15, les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Nota la combinación aquí de versículo 15, predicad el evangelio, y versículo 16, que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. El punto es que no es el bautismo que salva, pero que va junto con podemos decir, evento de la conversión.
Sencillamente puesto, todos nosotros somos nacidos en pecado. Somos muertos y separados de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? El primer paso de ser un seguidor de Jesús es escuchar las buenas noticias, que Jesús murió por mí, resucitó, y si creo en Él, todos mis pecados son perdonados, soy nacido de nuevo, tengo nueva vida en Cristo. Y con esta nueva vida, la primera cosa que quiero hacer es identificarme con Cristo. Y ese es el bautismo. Es un símbolo que soy por fe unido con Cristo. Que su identidad es mi identidad y quiero seguirle por el resto de mi vida. Y por eso Jesús dice, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y aquí vemos que nuestra nueva identidad es identificándonos con este Dios trino. Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos llena, Él es nuestra vida. Y en el bautismo proclama, hemos muerto con Cristo, resucitado como nuevas criaturas con Cristo y queremos seguirle como sus discípulos. El primer paso, entonces, es evangelizar y ser bautizado. Digo, ese es el primer paso, pero no es el último paso. Muchas veces enfocamos y debemos enfocar en el evangelismo, pero el evangelismo no es solamente dando tratados o ir al mercado, al parque, predicar que Jesús murió por los pecados y llamar personas a arrepentimiento. Ese es esencial. Debemos hacer eso, pero no es el fin de la historia, es el comienzo. En mí, pues cada uno, su conversión es diferente, su historia es diferente, es el mismo Dios que lo hace, pero lo hace en diferentes tiempos. Por ejemplo, Bart Paulette, el padre de Kate, estaba en la universidad y alguien vino a su cuarto y en 30 minutos compartiendo la palabra con él se creó en este momento. Para mí, como he compartido antes, fue en 6 meses luchando con mis dudas y estudiando con un pastor, atacándole con mis preguntas y lentamente explicando la Biblia a mí. Digo eso para decir que este primer paso de evangelizar no es solamente un evento, un momento que compartimos el evangelio, puede ser un proceso de hablando con una persona sobre quién es Cristo, qué ha hecho, quiénes somos en nuestro pecado y lentamente con la palabra, porque no es nosotros poderosos para salvar, es la palabra de Dios que salva, pero Dios convierta a esa persona, le da fe en Cristo y arrepentimiento y por el milagro de regeneración de siendo nacido de nuevo, esa persona viene a ser un creyente en Cristo. Y requiere tiempo para dedicar a esas personas. No podemos solamente decir, pues, he dicho la palabra una vez, puedo chequear esta caja y ya. No han creído o no. Ten paciencia. Recuerdo un hombre en particular en Pátzcuaro con quien Kate trabajó por años y años y años. Y al momento que pensaba, este hombre no tiene interés, algo ocurrió en su vida y fue muy interesado y ya creyó, pero años invertidos en esta persona. No perdimos la fe. Dios en su tiempo salvará a almas. Perseveramos en ese primer paso. Pero el segundo paso, ¿qué hacemos? Después de que esta persona ha creído en Cristo, han sido bautizados, quieren seguir a Cristo, enseñar a la persona de obedecer a Cristo. Versículo 20 de Mateo 28 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esencial haciendo discípulos es la enseñanza. No nuestra enseñanza, no nuestra sabiduría, no nuestra inteligencia, enseñándoles cómo guardar todo lo que Jesús
ha mandado, todo lo que Jesús ha enseñado. Jesús es el gran maestro. Jesús es nuestro perfecto ejemplo y nuestro Salvador, nuestro Señor. Y Él es el primero. Y Él ha hecho sus discípulos. Y los discípulos han hecho más discípulos. Y somos uno de esos, pero tenemos la responsabilidad de primeramente regresar. ¿Qué enseña nuestro Señor? Y cómo enseñamos lo mismo a más y más discípulos. Para que ellos también puedan discipular a otros también. Esta enseñanza, ¿cómo hacemos eso? Tiene por lo menos dos aspectos. Parte es nuestra doctrina, parte es enseñando la Biblia. Y el otro parte es nuestro estilo de vivir, es nuestro ejemplo, nuestra imitación de Cristo. Entonces, primero, la palabra de Dios. Pasa conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 11 y 12 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El primer punto que quiero notar aquí en esos versículos es que la obra de edificar el cuerpo, es decir, madurar, crecer el cuerpo de Cristo, no es solamente la responsabilidad de las evangelistas o los pastores. Versículo 11 dice que Cristo ha dado a su iglesia evangelistas, pastores, maestros, pero ¿a cuál fin? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos, todos nosotros, todos los que han sido separados del mundo para seguir a Cristo. Todos somos los santos de Cristo. Y su fin es para capacitar, mi responsabilidad como un pastor es para capacitar a todos nosotros que para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la responsabilidad de todos nosotros de hacer discípulos. Y esta es una área en que necesito crecer, pero también que estoy llamando a nosotros de rededicarnos. El propósito de cada sermón, el propósito de cada estudio bíblico, no es solamente para impartir información, para que tenemos más información en nuestra mente. Somos un ejército. Hay almas que necesitan ser salvadas, hay personas que están sufriendo y necesitan madurar en Cristo. Cada uno si estoy malgastando mi tiempo y estamos malgastando nuestras vidas, si estamos solamente en por nosotros. Estamos aquí para ser discípulos. Y si no estoy andando con Cristo, si no estoy creciendo, si no estoy leyendo la palabra, si no estamos escuchando cuando Dios está hablando y enseñándonos, hay otras personas después que nosotros que también no están siendo nutridos. Porque Dios quería capacitarnos para que podamos servir a otros. Y queremos ser una iglesia no de consumidores, pero de siervos. Siempre buscando cómo podemos usar el poco tiempo que tenemos para ser más discípulos por Cristo. Ir más profundo con Cristo y ayudar a otros de seguir mejor a Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 14 y 15. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nuestra meta es madurar.
No queremos ser niños espirituales, queremos ser hombres y mujeres maduros, queremos ser una iglesia madura. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 15, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Jesús nos mandó a ser discípulos enseñándoles de guardar todo lo que Él ha mandado. Esencial, creciendo en Cristo, es leyendo la palabra. Esencial, de ayudando a otros a seguir a Cristo, es la palabra de Dios. Cuando una persona está sufriendo, ¿qué necesita? No solamente palabras de consolación que vienen de nosotros, necesitan la palabra de Dios. ¿Qué necesitan cuando están en un pecado atrapado y necesitan ayuda de luchar contra la tentación? Necesitan la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos cuando estamos muy gozosos, pero tal vez en riesgo de no dando gracias a Dios como debemos? Regresamos a la palabra de Dios. Para que el hombre de Dios sea útil, capacitado, según Timoteo 3, 16, 17, es por la palabra de Dios. Hablamos la verdad los unos a los otros para animar. Y lo hacemos ¿cómo? Dice, hablando la verdad en amor. Que lo que controla no es orgullo para que podamos demostrar tanto lo que sabemos de la palabra, pero deseo por esa persona, en amor por ellos que crezcan como ser como Cristo. Prácticamente, ¿cómo hacemos eso? Porque según ese pasaje, todos no son pastores, todos no son maestros, pero todos tenemos la responsabilidad de edificar, de hablar la verdad en amor. Primeramente, cada uno de nosotros necesitamos leer la Biblia cada día para que estamos preparados para compartir con otros. Segundo, tenemos diferentes recursos para ayudar nuevos creyentes. Por ejemplo, yo sé que varios de nosotros hemos cumplido estudios así, que tienen versículos para leer y completar, y esos existen para que podamos acercarnos a una persona y decir, ¿por qué no leemos la Biblia juntos? No tenemos que tener mucha explicación, la palabra es poderosa, lo leemos. Vamos a leer un capítulo juntos y hablar un poco sobre lo que dice. No tiene que ser no debe ser una predicación. Es un tiempo de hablar sobre la palabra. Si nos sentimos cómodos haciendo eso, pues una Biblia de estudio ayuda mucho. Tiene la nota, tiene preguntas. Otra vez, el poder no es de nosotros. Si podemos pasar más tiempo con una persona en la palabra, ayuda mucho. También estudios así, diciendo, semanalmente podemos sentarnos juntos y leer esta página, buscar los versículos de nuestras Biblias. El punto es que no queremos que dependen en nosotros como la autoridad. Queremos que dependen y que sienten capaces para abrir sus propias Biblias, leerlo y entenderlo. Y estudios así pueden ayudar con eso. Al fin de cuentas, el punto es, necesitamos la palabra y no podemos tener miedo de sentando con una persona y abriendo la Biblia juntos. Debe motivarnos de leer por nosotros propios mismos, pero también de siendo humildes, de no tener miedo de decir, pues yo no sé. Si tienen una pregunta de que no sabemos la respuesta, está perfectamente bien decir, yo no sé, pero voy a investigar. Porque nadie tiene todas las respuestas más que Dios. Entonces, está bien, estudiamos. Pues primero, enseñar la palabra. Segundo, enseñar por la imitación. Pasa conmigo a 1 Corintios, capítulo 11. Corintios 11, 1 dice,
Ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Es una cosa aprender intelectualmente, pero podemos ver el fruto del entendimiento, del conocimiento en la vida vivida. Y desde el principio hemos visto que Dios nos ha creado para imitar. Nuestros hijos, ¿cómo aprenden de andar? ¿Cómo aprenden de hablar? Es por escuchar, por mirar el ejemplo de sus padres, de sus hermanos, y siguen su ejemplo. Somos hechos para imitar a otros. Y es lo mismo espiritualmente. Dios nos llama de primeramente imitar a Cristo. Y también invertir nuestras vidas en otros para que también ellos sigan nuestro ejemplo. Piensa, por ejemplo, en Moisés y Josué, en Elías y Eliseo, en Jesús y sus 12 discípulos. Tenían ciertas personas. Jesús enseñó a las multitudes, pero también tenía un grupo pequeño en que él invirtió ya más tiempo, invirtió su vida. Ellos podían ver cómo él se durmió, cómo él levantó de la cama en la mañana, cómo él vivía su vida para que ellos pudieran seguir su patrón. Este requiere dedicación, este requiere un amor por esa otra persona para ser vulnerable y vivir la vida enfrente de ellos. Pero este es lo que el Señor está llamándonos de hacer, de dedicar tiempo a personas específicamente para que ellos puedan ver nuestro ejemplo y imitarnos. Claro, hay un límite a eso, y el límite es que no queremos que sean, al fin de cuentas, imitadores solamente de nosotros, pero que nos seguimos hasta el punto en que imitamos a Cristo, porque tenemos nuestras fallas, nuestros pecados, y no queremos tener modelos exactamente de nosotros, pero que ellos sean conformes a la imagen de Cristo. Entonces, este requiere una inversión, impartiendo no solamente el Evangelio, pero también nuestras vidas, dice 1 Tesalonicenses 2:8. Finalmente, hacemos eso en el Espíritu. Terminamos con Mateo 28, versículo 20. Jesús da esta promesa a sus discípulos y a nosotros. En esta gran comisión no somos solos. Jesús dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa es que Jesús, con toda autoridad en los cielos y la tierra, está con nosotros. En Mateo 1, el ángel proclamó que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús está con nosotros. Y aunque sentimos y somos incapaces por esta obra, Jesús está con nosotros, su Espíritu está en nosotros, dándonos poder. Pablo dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Si pensamos en el proceso de la discipulación, como primeramente planteando la semilla de la palabra del evangelismo, después regando, poniendo los núcleos de la palabra, el agua del Espíritu que causa el crecimiento, que da la alimentación. Pero al fin de cuentas, ¿quién en cada paso está causando el crecimiento de ese discípulo de Cristo? Es Dios, es Cristo. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Él está con nosotros ahora en esta obra. Entonces, con todo eso en mente, quiero tener muy claro la visión de Dios por nosotros como iglesia. Su misión por nosotros. No es para ser consumidores, es para ser discípulos.
que hacen discípulos. Mi primera pregunta es, ¿hay una área en nuestra vida que sabemos, no quiero que una persona imita a mí en eso? Confesamos eso a Dios, pedimos perdón, pedimos por ayuda de crecer en este área. Que consideramos nuestra vida no solamente como consumidores, pero como discípulos que siguen a Cristo. Piensa, ¿qué demanda Jesús para que lo obedezco? Porque es mi responsabilidad de obedecerle, seguirle como mi ejemplo, como mi maestro. Y segundo, dedicar tiempo orando a quién, Señor, puedo discipular, quién puedo ayudar de seguirte mejor. Cada uno de nosotros necesitamos a alguien quien estamos invirtiendo tiempo para ayudarles de crecer. Si sentimos muy inmaduros, hay personas más inmaduros. Y si pensamos que conocemos a Cristo muy poco, bueno, hay un mundo de personas que no conoce a Cristo por nada. Comenzamos con nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros otros familiares. Hemos en los últimos meses tenido personas que han confesado fe en Cristo, pero necesitan personas para venir y cultivar esta relación con Cristo, ayudarles de madurar. Y no es una persona, no es el pastor, el evangelista que lo hace, es toda la iglesia de discípulos que somos llamados a ser discípulos. Este requiere tiempo, dedicación, pero Dios es fiel. Otros nos han discipulado. Estamos aquí porque alguien antes de nosotros compartió la palabra con nosotros, invirtió sus vidas en nosotros y tenemos la responsabilidad también de hacerlo por otros. Oramos, hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Si hay alguien aquí quien no es tu seguidor, alguien que no te conoce como Rey y Salvador, pido, Señor, que hoy sería el día de arrepentirte del pecado y en fe decir a ti, oh Cristo, moriste en la cruz por mí, perdóname. Quiero tu salvación. Quiero seguirte con toda mi vida. Quiero tomar mi cruz y seguirte. Oh Señor, salva almas, pedimos. Y también pedimos que como iglesia podemos madurar haciendo discípulos. Gracias por personas que has llevado a nosotros recientemente, como Isela y otros. Y Señor, pido por puertas abiertas para seguir con ellos, con ellas. Y la dedicación de tiempo, de esfuerzo para ayudarles de seguirte y crecer en ti. Gracias, Señor, por mis hermanos y por este privilegio que tenemos ahora para recordar tu cruz y lo que hiciste por nosotros. Tú eres nuestro Rey y te alabamos en tu nombre. Amén. Por favor, hermano, nos ponemos de pie y queremos cantar